Hola, mis amadas hermanas, qué gusto, qué placer poder volver a estar con ustedes en un nuevo estudio de este precioso libro que empezamos ya hace varios meses atrás, que es la carta del apóstol Pablo a los romanos. Es una gran bendición y ha sido una gran enseñanza y crecimiento espiritual lo que hemos aprendido en estos dos últimos, o los dos primeros capítulos, perdón, que hemos estado viendo de esta preciosa carta del apóstol Pablo a los romanos. Y es mi oración, nuestra oración, como siempre, hermanas, que esta palabra llene nuestro corazón, nuestra mente, que la palabra del Señor inunde todo nuestro ser y que nos transforme desde lo más profundo del corazón y que esa transformación sea todo para la gloria y la honra del Señor. Que esa palabra que vayamos a hacer recibir hoy sea una semilla fructífera en nuestra vida, que llevemos mucho fruto para la gloria y la honra del Señor y que esta palabra también podamos no solamente ser oidoras de ella, sino que también podamos ser hacedoras, ¿verdad? Cumplir, obedecer al Señor, que el Señor nos ayude en eso. Y, y bueno, hoy empezamos este libro de Romanos y empezamos con el capítulo 3. Vamos por el capítulo 3. Ya habíamos estudiado anteriormente en los estudios anteriores Romanos capítulo 1 y el capítulo 2 y hoy empezamos con el capítulo 3. Y como siempre voy a empezar mi lectura, voy a ir al capítulo 3 de Romanos y lo voy a leer en una versión diferente a la Reina Valera. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que es la Biblia que estoy usando mucho para este estudio. Para los que tienen el folleto, vamos por la página 35 de su folleto. Ahí vamos a estar viendo este capítulo. Y vamos a empezar la lectura. Romanos capítulo 3. Dice así: Entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿Tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? Claro que sí, tiene muchos beneficios. En primer lugar, a los judíos se les confió toda la revelación de Dios. Es cierto, algunos de ellos fueron infieles, pero ¿acaso eso significa que porque ellos fueron infieles, Dios también será infiel? Por supuesto que no. Aunque, aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz, como dicen las Escrituras acerca de Él. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y ganarás tu caso en los tribunales. Sin embargo, algunos podrían decir: nuestro pecado cumple un buen propósito porque muestra a otros lo justo que es Dios. ¿No es injusto entonces que Dios nos castigue? Este no es más que un punto de vista humano. De ninguna manera. Si Dios no fuera completamente justo, ¿cómo tendría autoridad para juzgar al mundo? Sin embargo, alguien podría seguir argumentando: porque Dios me juzga como pecador si mi mentira realza su veracidad y le da más gloria a Él. Algunos incluso nos difaman, asegurando que somos o que nosotros decimos: cuanto más pecamos, mejor. Los que dicen tales cosas merecen ser condenados. Ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles y no hay uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante como el olor que sale de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras, veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay sufrimiento y destrucción en sus caminos. No saben dónde encontrar paz.
no tienen temor de Dios en absoluto. Obviamente, la ley se aplica a quienes fue entregada porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Este sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de este modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Después de todo, ¿acaso Dios es solo el Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Claro que sí. Hay solo un Dios, y Él declara justos a judíos y a gentiles únicamente por medio de la fe. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe es que en realidad cumplimos verdaderamente la ley. Bueno, hermanas, hemos llegado en este capítulo 3. Desde el capítulo 3 hasta el capítulo 5 se le conoce como el corazón del libro de Romanos. Es la médula del libro de Romanos. El capítulo 3, el capítulo 4 y el capítulo 5. Anteriormente hemos visto el capítulo 1 y el 2, donde Pablo nos explica o nos da una enseñanza muy detallada sobre la condición humana, sobre cada persona en este mundo. Hemos visto varios puntos, ¿verdad?, importantes en estos dos capítulos. En el folleto que tienen ahí, las que tienen el folleto, vamos a leer el primer párrafo y dice así: lo que se ha expresado en el capítulo 2 y sobre todo en el 2 del 25 al 29 puede dar la impresión de que no hay ninguna ventaja en ser judío y ningún valor en la circuncisión. Ahora Pablo responde a una serie de objeciones en ese sentido que pueden representar preguntas hechas por judíos en los muchos diálogos que el apóstol solía tener con ellos. Es también posible que sean preguntas que Pablo se había hecho y había tenido que contestarlas a sí mismo. Y bueno, en este estudio, hermanitas, vamos a leer o vamos a concentrarnos en los primeros 4 versículos de este capítulo 3. Y vamos a empezar con estos 4 versículos y en los siguientes estudios vamos a continuar con los demás. Todas sabemos, ¿verdad?, en algún punto de nuestra vida, de manera general, por decirlo así, toda persona, todo ser humano, le agrada verse a sí mismo como una persona buena, como una persona honrada, como una persona honesta y como una persona justa.
Nadie es capaz de hablar de sí mismo mal de sí mismo. Todos hablamos bien de nosotros mismos. Cuando alguien nos hace alguna ingratitud o cuando incluso alguien dice algo de nosotros, brincamos, ¿verdad? Y decimos, no, eso es mentira, yo no soy así, yo no soy así, yo soy diferente, yo soy una persona buena a la que esa persona está diciendo que soy yo. Porque de manera general todos nos consideramos buenos. Pero esto no es lo que enseñan y dicen las escrituras acerca del ser humano. Las escrituras enseñan que nosotros, la raza humana, todo ser humano es malo y es mala hasta la médula. Todos somos corruptos desde lo más profundo de nuestro ser. Y por siglos, desde que el hombre existe en el mundo, el hombre ha tratado de sentirse mejor consigo mismo, o menos culpable, por decirlo así, o de ganarse una justicia propia delante de Dios. Y el hombre ha hecho todo lo posible por eso. Por ejemplo, desde Adán, ¿verdad? Vemos cuando Adán pecó, lo primero que hizo fue esconderse de Dios y hacerse él mismo una vestidura, una con hojas de higuera, ¿verdad? Tratando de tapar esa culpa y ese pecado que él había hecho. Él trataba de sentirse menos culpable de lo que era y culpó incluso a Dios por su propio pecado. Eva culpó a la serpiente por lo que había hecho, pero nunca se culparon a sí mismos. No dijeron, fue mi culpa lo que pasó. Y esa es una tendencia general que tenemos todos, ¿verdad? Yo soy así porque si yo tuviera un esposo diferente, yo reaccioné de esta manera porque me provocaron a reaccionar de esta manera. Yo soy así porque sacan siempre lo malo de mí. Yo soy así porque mis vecinos me hacen enojar y actuar de esa manera. Yo soy así porque esto, porque el otro, pero nunca, nunca afirmamos, muy pocas veces afirmamos que es por mi propio pecado, por mi propio corazón. No son las circunstancias de alrededor, sino lo que hay en mi corazón. Y así somos todos, de manera general. Y por esa razón es que el hombre, ¿verdad? Muchas veces, o siempre, ha inventado maneras para quitarse la culpa. Adán inventó hacerse un traje nuevo, ¿verdad? Para tapar su desnudez, para tapar su vergüenza, para tapar su culpa. Pero el hombre actualmente inventa religiones. Ha inventado miles de religiones. En el mundo hay no sé cuántas religiones. Y cada religión tiene sus dioses. Por ejemplo, las religiones en la India tienen miles de dioses diferentes. Se ha inventado dioses. En Asia tienen sus otros dioses. ¿Para qué? Para quitarse la culpa. Cada año, ¿verdad? Cada año los hombres hacen rituales religiosos para, para quitar ese peso de sus vidas. Ahora hay drogas, ¿verdad? No solamente drogas como la cocaína o este tipo de drogas, sino que también ahora hay medicinas. Ahora hay medicinas para la depresión. Ahora usted puede ir a la farmacia y comprarse una pastilla para sentirse mejor, para sentirse feliz, para no estar triste. Ahora hay montones de psicólogos. En cada esquina hay un psicólogo para ayudarle a usted a sentirse mejor con usted misma, a buscar el pasado para ver por qué es que usted está actuando de esta manera o a la otra. Ahora hay psiquiatras que dicen que todo lo que hace el hombre es una enfermedad mental o una enfermedad emocional. Los psiquiatras tienden a decir que todo lo que sucede en la persona es porque tiene un trauma emocional y por eso actuamos o nos sentimos de cierta manera. Y, y hay muchas cosas, ¿verdad? Etcétera, etcétera. El hombre siempre intenta buscarle, ¿verdad? O cómo sentirse menos culpables. Hay muchas cosas que el hombre inventa para aliviar su carga y aliviar su culpa. Y esto es de manera general. Buscamos usualmente cosas que nos hagan sentirnos mejor con nosotros mismos. Alguien dijo, por ahí leí, que la culpabilidad es la forma más alta
del desgaste emocional y del cansancio. La culpabilidad es la causa de muchas enfermedades por el desgaste físico que ésta provoca. Puede arruinar una vida entera. La culpabilidad y la falta de perdón puede arruinar la vida entera. Causa incluso suicidios, causa depresiones crónicas, incluso pueden causar infartos. ¿Por qué? ¿Por qué el sentirse así, el ser humano? ¿Por qué causa tantas cosas malas? Bueno, porque nuestros cuerpos no están hechos para cargar con ese peso emocional tan grande. Nosotros no estamos capacitados para cargar con una culpa tan enorme en nuestros hombros. La culpa arruina vidas enteras. Pablo, en el capítulo 2, como ya habíamos visto anteriormente, afirma que los gentiles tienen la misma oportunidad que tienen los judíos de ser declarados justos delante de Dios en base a su obediencia a la ley que Dios ha escrito en sus corazones. Entonces ahí fue donde quedamos en el capítulo 2, si lo pueden recordar, ¿verdad? Quedamos en esa parte, en que Dios, ¿verdad? Es el justo delante de Dios, no es el que tiene la ley en sus manos, sino es el que la obedece. Vimos anteriormente también que el apóstol Pablo nos enseñó en los capítulos anteriores que vimos que todo ser humano tiene una conciencia, y esa conciencia nos dice lo que es bueno y lo que es malo. La conciencia se activa cuando violamos la ley moral de Dios, esa ley que Dios escribió en el corazón de todo ser humano, y ella, o sea, la conciencia, es la que nos acusa de lo malo que hacemos o que hemos hecho o del bien que no hacemos. La conciencia es un regalo de Dios porque es un mecanismo de advertencia que Dios nos dio a cada ser humano. Ella nos dice que está mal y que está bien. Ahora, ya sea que tengamos la ley escrita, como en el caso de los judíos, o que tengamos la ley escrita en el corazón, como en el caso de los gentiles, aún así, ninguno de los dos, tanto gentiles como judíos, puede sacarse a sí mismo o limpiarse de la condición pecaminosa en la que está. Ninguno de nosotros puede limpiarse por sí mismo de nuestra condición de culpabilidad, de pecado y de juicio. No podemos limpiarnos de eso por nosotros mismos. Las dos partes, tanto judíos como gentiles, están en la misma condición. Son pecadores condenados al juicio eterno de Dios. Recuerden, hermanas, que en el Antiguo Testamento o en los tiempos de Pablo también solo habían dos tipos de personas en el mundo, los judíos y los gentiles. Los judíos era la raza, ¿verdad? Que el pueblo que Dios escogió, y los gentiles eran todos aquellos que no pertenecían al pueblo judío. Cuando la Biblia entonces o el apóstol Pablo habla de gentiles, habla de toda la humanidad en general, ¿verdad? Que no son judíos. En este caso, en los capítulos anteriores, vimos que entonces ninguno de los dos, tanto judíos como gentiles, podemos escapar por sí mismos del juicio venidero de Dios. ¿Cuál juicio? El juicio que estuvimos viendo en el capítulo 1 y el versículo 18. No tenemos la capacidad de cambiarnos a nosotros mismos, no hay manera. Es como que el tigre quiera cambiar sus manchas, ¿verdad? O la cebra quiere quitarse las líneas negras que tiene. No, es imposible para nosotros hacer eso igual. Por cuanto todos pecaron, leímos ahí en Romanos, y están destituidos de la gloria de Dios, o sea, que nadie escapa al juicio. La opinión tradicional era que los judíos tenían una ventaja, porque a ellos se les había confiado la ley que Dios les reveló a Moisés, y por ese motivo, a no ser que los gentiles se convirtieran al judaísmo, no podían considerarse parte de la comunidad del pacto. Pero vimos ahí en el capítulo 2 del 25 al 29 que Pablo repite una vez más que Dios le da un valor igual o más alto a los gentiles o a todo aquel que es obediente a la ley,
que a los judíos, que en su supuesta ventaja que tienen, porque ellos, que tienen la ley escrita, aún así, no la obedecen. Pablo afirma que lo que cuenta es la circuncisión del corazón, también vimos en los capítulos anteriores. Lo que importa es la circuncisión del corazón y no la circuncisión física. ¿Por qué? Porque la del corazón es efectuada por medio del Espíritu Santo y no por manos humanas. Al escuchar esto, imagínense, hermana, la comunidad judía debió haberse sentido totalmente perturbada, enojada por esa idea, y eso fue como un balde frío que cayó desde su cabeza hasta sus pies. Entonces Pablo hace un resumen del argumento y refuta a aquellos judíos que trataban de debatir con él. Ellos podían presentar posibles 3 preguntas. Recordemos que Pablo había sido un fariseo celoso de la ley, era experto en la ley. Por eso él podía pensar y formular estas preguntas que él mismo contestaba, porque él conocía muy bien qué cosas podían pensar los religiosos judíos cuando escucharan el argumento que él tenía que decirles. Él podía saber porque él había sido igual que ellos. En este capítulo 3, entonces, tenemos ante nosotros la enseñanza que Pablo, o que provoca, ¿verdad?, las preguntas, o es la enseñanza que provoca objeciones, o la que provoca los argumentos. ¿Qué podía provocar el enojo de los judíos? Lo más era saber que no había ninguna diferencia fundamental entre judíos y gentiles, y que la ley y la circuncisión no garantizaban ni la salvación de los judíos ante el juicio de Dios, ni la identidad judía como tal, como pueblo de Dios, los iba a salvar del juicio de Dios. No era por ser hijos de Abraham que ellos iban a ser salvos del juicio de Dios. No era por la circuncisión que ellos iban a alcanzar la salvación. Y escuchar esto para ellos fue como un balde de agua fría. ¿Por qué? Porque esto que estaba enseñando Pablo en la mente judía o en el pensamiento judío, esto podía poner en tela de juicio el pacto y las promesas de Dios, y no solamente eso, sino el carácter de Dios. El pensamiento judío tenía esto en mente. Entonces, era importante que Pablo contestara a estas preguntas y disipara cualquier duda que podía haber. Pablo formula las posibles preguntas y las contesta. Recuerden, ¿verdad?, que él había sido fariseo, sabía las objeciones que podían haber en la mente de los judíos y se propone a responderlas porque es importante que las responda, ¿verdad? Es importante que las responda. Las 3 preguntas eran: ¿qué ventajas hay en ser judío? La segunda es: ¿la incredulidad de los judíos invalida la fidelidad de Dios? Y la tercera: si nuestro pecado hace resaltar la justicia, ¿cómo nos puede Dios juzgar? Hoy vamos a ver las primeras 2 preguntas. ¿Qué ventaja hay de ser judío? Y ¿la incredulidad de los judíos invalida la fidelidad de Dios? Conforme vamos a ir hablando de este tema, ustedes las pueden ir contestando estas preguntas en el folleto que tienen, ¿verdad? Conforme vamos desarrollando el tema. Ahora, la primera: ¿qué ventaja hay en ser judío? ¿Qué ventaja hay en ser judío? Si el judío y el gentil están delante de Dios al mismo nivel, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? ¿Cuál es el beneficio de la circuncisión? Si no contribuye en absoluto a la salvación, entonces ¿para qué sirve? Y la respuesta que da Pablo es que tanto la circuncisión, al igual que el bautismo para nosotros hoy en día en agua, es solo una expresión externa de algo que está sucediendo en el corazón. La circuncisión era la señal del pacto, era la señal de que se pertenecía a Dios. Y era la señal o era la parte del pacto en la que el que era circuncidado
ya era parte o le pertenecía a Dios. Esto era algo que se hacía, pero era una expresión externa de lo que estaba sucediendo en el corazón. Pero esto los judíos no lo hacían así, ¿verdad? Se volvió un rito para ellos, un ritual religioso. Y se volvió algo importantísimo. Ellos pensaban que si no eran circuncidados, no iban a poder entrar en el reino de los cielos. Recordemos algo importante aquí. Dios eligió a esta nación de todos los pueblos de la tierra para que fuese su pueblo especial. Le dio la circuncisión como señal del pacto que Él había hecho con esta nación. Ellos pensaban que esto los hacía ya los favoritos de Dios, que la puerta del cielo estaba de par en par abierta para ellos, porque ellos estaban circuncidados. Si la circuncisión era importante, era muy importante, pero ahora dice Pablo que no hay ninguna ventaja para el judío y ningún provecho en la circuncisión. Con esto los judíos llegarían a la conclusión, o una de dos, o que el Antiguo Testamento es falso, o de otro modo que Dios no ha sido fiel a la promesa que les hizo en el Antiguo Testamento. Entonces era importantísimo que Pablo contestara esta pregunta. Lo que se plantea aquí no es nada menos que la cuestión de la credibilidad de Dios. ¿Se puede confiar en lo que Dios dice entonces? Ya que dijo algo en el Antiguo Testamento y ahora parece que dice otra cosa diferente. ¿Se puede confiar en Dios en este cambio de opinión según la mente judía? ¿Se puede confiar en Dios en sus promesas? Cuando Él dijo que la circuncisión era para que fueran parte del pueblo de Dios, pero ahora dice que no es en la circuncisión en la que se forma parte del pueblo de Dios. Entonces, ¿miente Dios? ¿Se puede confiar en Dios? Entonces, a raíz de esto, se pone en duda, o podían poner en duda, la credibilidad de Dios. Se está poniendo en duda el carácter de Dios. Y esto entonces era fundamental que Pablo la respondiera, porque no se podía ni siquiera, no se puede ni pensar siquiera en que alguien puede pensar lo contrario de lo que es el carácter de Dios. En el versículo 2, Pablo responde a esta pregunta y dice, claro que sí, tiene muchos beneficios. En primer lugar, a los judíos se les confió toda la revelación de Dios. Los judíos son, a pesar de todo, un pueblo privilegiado. Mucho, dice ahí Pablo, y en todas maneras o en muchas maneras. Tiene mucho valor, es cierto, desde cualquier punto de vista, pero un valor diferente. Es decir, ellos tienen valor o ventajas de responsabilidad más que de seguridad. La circuncisión y pertenecer al pueblo de Dios le daba responsabilidades, pero no les daba seguridad de salvación, que es muy diferente. Es cierto que la puerta de la salvación está abierta por igual para los gentiles, lo mismo que para los judíos o para todo el mundo en general, por igual. Pero los judíos tienen muchos privilegios y es verdad, ¿verdad? Más adelante Pablo menciona algunos otros. De los que de aquí se menciona en el capítulo 2, solo se menciona uno. ¿Y cuál es? Dice el apóstol Pablo, les ha sido confiada la palabra de Dios. Las ventajas de ser judíos son muchas y muy variadas, pero Pablo se centra en uno que es el más importante. Se les confió la palabra de Dios. A ellos, por sobre todas las demás naciones, se les dio el privilegio de guardar la palabra de Dios, que es un privilegio de alto honor. Eran los custodios de la palabra de Dios, no solamente de mandamientos y ordenanzas por medio de Moisés, sino que también tenían las profecías que tuvieron a través de los profetas. Tenían los escritos de Isaías, los escritos de Jeremías, tenían lo que toda la escritura del Antiguo Testamento se refería. Israel era
como el pueblo por el cual Dios hablaba a los hombres o a las demás naciones. Esto es un honor altísimo que tenía Israel. Ser mensajeros de Dios es algo del más alto honor que podemos pensar. No tiene comparación con ninguna otra cosa. Es un alto honor ser los voceros de Dios, los mensajeros de Dios. El Antiguo Testamento fue depositado en manos de los judíos a fin de que lo preservaran puro e incorrupto, primero para el uso de ellos mismos y después para beneficio de todo el mundo. Los judíos entonces tenían los medios de la salvación, pero no tenían el monopolio de la salvación. El apóstol dice que tenían esto primeramente, es decir, esto era como el privilegio primario y más importante que ellos tenían. Ahora, la frase que dice aquí en esta lectura dice mucho y en todo sentido. Esto no es una afirmación de que el judío tiene una ventaja muy alta a la del gentil, sino que más bien es una afirmación de que el judío ha tenido una prioridad o una preeminencia que en todo sentido es grande y es importante. Eran los guardianes de la palabra de Dios, los voceros al mundo de parte de Dios. Lo que significa esta preeminencia o esta prioridad o esta importancia del pueblo judío es el hecho de que la elección especial de Israel que hizo Dios es que por medio de esta nación Dios hizo un pacto con la humanidad. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, le dijo la promesa del pacto a Abraham. Fue en el pueblo judío que había de concentrarse la redención del mundo entero. De ellos vendría el Salvador, cosa que ya se llevó a cabo. De esta grandeza de Israel no puede haber la menor duda. Dentro del marco de la fe bíblica cristiana, ¿verdad? Israel tiene una parte importante, ¿verdad? En la historia de la redención. El Mesías es uno de descendencia judía. Pero esta tremenda preeminencia jamás incluyó la excepción del juicio de Dios. En realidad significaba más bien que los judíos se encontraban siempre en una posición muy delicada en relación con dicho juicio divino. Miren lo que dice Amós 3:2. Amós 3:2 dice: de entre todas las familias de la tierra, solo con ustedes he tenido una relación tan íntima. Por eso debo castigarlos por todos sus pecados. Aquí Dios les afirma al pueblo de Israel que sí, que ellos habían tenido una preeminencia o una importancia, porque solamente con ellos Él ha tenido una relación tan íntima. Dios los había escogido a ellos para ser los guardianes de su palabra. Pero por este mismo privilegio que tienen, dice, por esto debo castigarlos de todos sus pecados. Entonces, esa elección no era que los excluía del juicio, sino más bien era peor, ¿verdad? Porque los iba a llevar más bien a tener más responsabilidades delante de Dios. Ahora dice el versículo 3 de Romanos, volvamos al capítulo 3, versículo 3. Dice el apóstol, es cierto, dice, algunos de ellos fueron infieles. ¿Pero acaso eso significa que porque ellos fueron infieles, Dios también será infiel? Aquí Pablo formula otra pregunta, entendiendo que muchos de los judíos que escucharían su argumento serían incrédulos o que se iban a rehusar a creer. Los judíos en su mayoría habían sido incrédulos al mensaje que se les había encomendado anunciar. Se les confió la palabra de Dios para que obedeciéndola fueran salvos por fe y de esa manera pudieran hablarle al mundo de la fe en Dios, como en el caso de Abraham, que el Pablo va a poner más adelante como ejemplo de fe. No fue por la palabra que recibió Abraham que fue contado por justicia, sino fue
por obedecer esa palabra que recibió. Alguien dijo una vez, los privilegios implican deberes, los honores van de la mano con las responsabilidades. ¿Qué pues? Si algunos han respondido con fe, dice Pablo, ¿su falta de fe hará ineficaz la fidelidad de Dios? El sentido del versículo es que resulta impensable que la fidelidad de Dios a su pacto con Israel hubiese de volverse ineficaz, a pesar de la incredulidad de los judíos. La fidelidad es un atributo de Dios. No es que Dios tiene fidelidad. No, es que Dios es fiel. Es un atributo de Dios. Dios siempre ha sido fiel y siempre lo será. En segunda carta a Timoteo 2:13, el apóstol escribió lo siguiente: si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. ¿Verdad? La fidelidad es un atributo de Dios. Ser infiel no puede ser jamás algo que sea de Dios, porque es negar quién es Él. Él es fiel y siempre lo será. De manera que la respuesta a esta pregunta que hace el apóstol Pablo aquí es un rotundo no, porque la fidelidad de Dios está plenamente confirmada en su palabra. Él es fiel. En Lamentaciones 3, del 22 al 23, uno de mis versículos favoritos, dice así: el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Qué hermoso este versículo. Ahora, Pablo responde a esto en el versículo 4 del capítulo 3 de Romanos y dice: por supuesto que no. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz, como dicen las escrituras acerca de él. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y ganarás tu caso en los tribunales. Los judíos entonces tenían una ventaja definitiva, ¿verdad? Eran el pueblo escogido por Dios, eran el pueblo del pacto, por ellos iba a venir el Mesías y se les había encomendado especialmente la palabra escrita de Dios. No podían culpar a Dios por sus faltas, porque Dios desde el primer momento hasta el día de hoy siguió siendo fiel a todas las promesas que Dios había hecho a Israel. Todas las promesas que Dios hizo a Israel se cumplieron. Él fue fiel a esas promesas, a pesar de que ellos habían sido infiel innumerables veces. Dios les había revelado claramente sus exigencias y había sido totalmente fiel a ellos, siempre. La falta entonces no está en Dios, sino en ellos mismos. La infidelidad de los judíos hizo más bien que resaltara aún más la fidelidad de Dios, porque a pesar de que ellos habían sido infieles, Dios permaneció fiel y eso resalta aún más el carácter de Dios, de su fidelidad. Él ha sido fiel, aun cuando ellos le han fallado. Eso resalta el carácter de nuestro Dios. Fue fiel en sus promesas, que el Mesías vendría por medio de ellos y lo cumplió. El Señor cumplió todas y cada una de las promesas que le hizo a ellos, aunque ellos fueron infieles constantemente, pero Dios permaneció fiel. Qué hermosa esta verdad, hermanas, del carácter precioso de Dios, de su fidelidad. Porque aunque constantemente le fallamos y le causamos dolor, dice la palabra que Él cumplirá su propósito en nosotros, porque Él lo prometió. Qué maravilloso. Cada promesa que leemos en la Biblia, cada promesa Él la cumplirá. ¿Por qué? Porque Él es fiel, es su carácter, su fidelidad. No depende de lo que yo haga o lo que yo diga, como en el caso de Israel. Israel fue infiel a Dios miles de veces, pero por su palabra, por su pacto, Él continuó siendo fiel a ellos. El que inició, dice en la Biblia, el que inició en nosotros la obra, la culminará hasta el día de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué puedo yo creer en esta gran promesa?
porque Dios ha demostrado ser fiel siempre. ¿A dónde ha demostrado Dios ser fiel? En su palabra. ¿Y con quién ha demostrado ser fiel? Con el pueblo judío. Ningún hombre, desde el comienzo de la humanidad hasta el día de hoy, puede decir que Dios ha sido infiel. Dios ha demostrado su fidelidad siempre, desde el comienzo hasta el fin, y siempre lo será. Yo puedo confiar en todas sus promesas y en cada una de ellas, porque Dios es fiel. No debemos dudar nunca de la fidelidad de Dios. De ninguna manera, dice el apóstol Pablo, literalmente, que tal cosa ni se les ocurra pensar. De una manera enfática, el apóstol resalta aquí esta palabra. No expresa un rotundo rechazo que una falsa comprensión del carácter de Dios pueda caber en nuestra mente. No puede ser posible de ninguna manera que pensemos que Dios puede ser infiel a algo que nos dice o infiel a su palabra. No debemos ni siquiera pensar, ¿verdad?, que Dios puede actuar de una manera diferente a su carácter. Y dice ahí el apóstol Pablo, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pablo nos da aquí un contraste muy enfático y muy contundente. Aunque todo hombre sea hallado mentiroso, Dios es fiel. Dios es fiel siempre. La integridad de Dios es absoluta y no cabe ni la más mínima duda de eso en nuestra mente. Su fidelidad es absoluta y se basa en su carácter. Él es fiel, su carácter santo, y no depende de lo que diga ni lo que el hombre haga. Él siempre permanecerá fiel. Ahora, esto no es una licencia para decir, bueno, como Dios sigue siendo fiel, aunque yo sea infiel, seguiré siendo infiel, ¿verdad? No es una licencia para pecar, como lo va a explicar Pablo después en los siguientes versículos. La fidelidad de Dios no depende de lo que hagamos, siempre será fiel, y eso es algo maravilloso. Y dice Pablo, como está escrito, justamente como están las escrituras, dice el original. Enfatiza el carácter completo y perfecto de la palabra de Dios. Lo que fue escrito o inspirado por el Espíritu Santo no tiene fecha de caducidad. Tiene absolutamente vigencia para siempre y tiene toda la autoridad divina. Y sigue diciendo ahí el versículo, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Pablo cita aquí el Salmo 51:4. ¿Qué lo vamos a leer? Vamos a leer qué dice ese Salmo 51:4. Dice David en este precioso Salmo 51:4, dice, contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Qué maravilloso el Salmo 51. Aquí en este Salmo es donde David confiesa su pecado. ¿Recuerdan el pecado que él cometió con la esposa de Urías, con Betsabé? Y es aquí donde él confiesa su pecado después de que el profeta Natán lo enfrenta, ¿verdad?, de parte de Dios. Y él reconoce en este salmo la santidad de Dios. La palabra de Dios declara que Dios es justo y santo. En el folleto que tienen ahí ustedes dice, lea el Salmo 51:4. ¿Y qué dice del carácter de Dios? Bueno, dice que Dios es justo y que Dios es santo. Mientras que el hombre, hace un contraste ahí también el Salmo. El hombre es injusto y pecador. David le dice, confieso mi pecado, que contra ti yo he pecado, solamente contra ti. Pero se demostrará que tienes razón en tu juicio justo. O sea, tú eres diferente a mí, Señor. Yo soy pecador, pero tú eres justo y tú eres santo. Mientras que el hombre es injusto y pecador, cuando el hombre reconoce, hermana, la santidad de Dios y su propia condición de pecado, está abriéndose para recibir el perdón divino. Solo Dios puede declarar justo al pecador. Solamente Él puede limpiarlo de su pecado y solamente Él puede librarnos de su propio juicio. Solo Él puede darnos la victoria al final
en el juicio. Solamente Él puede hacer eso. Solamente Él da la victoria. Y solamente Él es fiel. Y no puede haber ninguna duda, hermana, en nosotros de la fidelidad de Dios. No podemos ni siquiera pensar que Dios puede actuar diferente a su carácter, a lo que Él es. Él siempre será fiel, como dice el apóstol Pablo enfáticamente. Ante Dios sea veraz, dice, y todo hombre mentiroso. Hasta aquí vamos a llegar, hermanitas, con el estudio de Romanos. Llegamos hasta el versículo 4. Esperamos poder seguir la enseñanza en el próximo estudio, los siguientes versículos. Y como siempre, hermanas, fue una gran bendición poder compartir esa enseñanza con ustedes. Espero que haya sido también para ustedes de mucha bendición. Y las espero en el próximo estudio, si Dios así lo permite. Que el Señor las bendiga grandemente, que tengan unas semanas muy bendecidas y que todo lo que hagamos, de hecho y de obra, sea para la gloria de nuestro Dios. Que el Señor las bendiga.